Gracias, Elizabeth. Buenos días a todos. Agradecido al Comité del Kiwi a través de Frutas de Chile por la invitación. Y lo que voy a hacer yo es tomar la posta de las presentaciones anteriores, especialmente de las últimas dos, porque ya creo que el mensaje está claro, ¿cierto? Tenemos que quedarnos con nuestro kiwi verde, hacerlo bien, mientras lo seguimos haciendo bien en descubrir la variedad verde, roja o amarilla del futuro. Pero mientras tanto acá los que estamos en el día a día, los que queremos plantar kiwi, tenemos muchas interrogantes, muchas dudas, y eso esperamos despejar en esta charla. Entonces, ¿qué es lo que define una plantación exitosa en Highward? ¿Qué es lo que vamos a hablar, cierto? Esta presentación enfocando en nuestro kiwi verde tradicional, que hoy día el éxito creo que ha ido moviéndose, hemos logrado mover el umbral en plantaciones nuevas. ¿Qué es lo que queremos? Estar en plena producción al año 5 o 6, eso es totalmente lograble. Y la productividad, hoy día estamos logrando en proyectos nuevos productividades de 45 o 50 toneladas. Y eso también es nuestra forma de defendernos al futuro, cuando veamos cumplida, ¿cierto?, esa proyección de llegar al doble de la superficie hoy día, que probablemente eso haga caer el precio. ¿Con qué nos vamos a defender? Con productividad. Hoy día si estamos cerca de las 50 toneladas, podemos soportar una baja de precio y seguir con un negocio rentable. Y por supuesto no podemos descuidar la calidad de la fruta, calibre, ya lo hemos hablado, forma, materia seca, brix, firmeza. Son estas tres cosas las que tenemos que lograr para una plantación exitosa, y eso se puede lograr. Lo podemos lograr hoy día con la tecnología que hay, y es el camino que nosotros les queremos compartir. Y en eso lo comentó Cristian al principio de su presentación, la ecozona o el terroir frutícola es la clave del éxito. Aquí es donde yo siento los cimientos de mi plantación, de mi proyecto, y es una etapa que es irreversible, para bien o para mal, ¿cierto? Y si dividimos el terroir o un buen terroir en kiwi, vamos a dividirlo en tres partes: en suelo, en clima y en agua. Si hablamos del suelo, esto lo voy a pasar un poco rápido, que es bien extenso, pero lo podemos discutir después en el panel al que le quede una duda. Si hablamos del suelo, bueno, propiedades físicas del suelo, también se comentó, el kiwi es una especie que necesita de suelo bien drenado, con buena macroporosidad, ojalá de texturas franco a franco arenosas, y arenosas también. Un tema también, no tenerle miedo a suelos con alta pedregosidad. La verdad que si esto lo manejamos bien, obviamente, con sistemas de riego adecuados, manejos de suelo adecuados, la pedregosidad no es un tema que en kiwi sea tan relevante como si suelos arcillosos. Obviamente con la oferta de portainjertos que tenemos hoy día, tenemos mucha esperanza puesta en lo que puedan ser las nuevas generaciones de portainjertos, en aumentar la superficie disponible a la que se puede adaptar el suelo del kiwi. 80 centímetros de profundidad efectiva, una profundidad que puedo asegurar un buen desarrollo radicular, kiwi de raíces más bien superficiales. En propiedades químicas, bueno, el kiwi no es tan distinto a lo que podría requerir cualquier frutal, ¿cierto? Ya lo sabemos: alto contenido de materia orgánica, buena disponibilidad de nutrientes, buena macroporosidad. Eso lo podemos manejar, lo podemos corregir, sabemos hacerlo bastante bien. Yo les diría que algo en kiwi sí es muy limitante, que tenemos que fijar en el que no lo podemos corregir mucho en los suelos: la salinidad, la conductividad eléctrica, ¿cierto? O sea, suelos con conductividad eléctrica de 2 millimos por centímetro hacia arriba son limitantes. No es que yo no lo pueda cultivar un kiwi, pero vamos a hablarlo después. No esperemos llegar a las 50 toneladas si estoy en un suelo de esas características. Siempre voy a tener algo que me va a estar, un techo que me va a colocar eso. ¿Qué otros manejos son relevantes que se pueden hacer en plantaciones respecto al tipo de suelo? Bueno, la preparación de suelo, no les voy a contar yo la importancia de la preparación. Aquí ustedes saben lo relevante que esto, sobre todo si necesito buen drenaje. Bueno, hacer buenos drenajes previo a la plantación, ¿cierto? Importante, platabandas, más que hablar de camellón, ¿cierto? Porque hoy día necesitamos, ojalá, una superficie plana donde colocar nuestras líneas de riego. El camellón en kiwi no es tan limitante o molesto como puede ser en otros cultivos, porque al ser un parrón, si yo esto lo hago como un escalón, no me genera demasiados problemas en la cosecha y puede ser 100% peatonal de todas maneras. Y sí me ayuda cuando tengo napas altas o quiero airear o mejorar el suelo en los primeros centímetros donde el kiwi le encanta estar. Y bueno, incorporación de materia orgánica, microorganismos benéficos, todo este tema de suelo vivo, de incorporar en microbiología, en materia orgánica, en kiwi, la verdad que hemos tenido muy
excelente experiencia y eso es algo que si lo podemos hacer desde el principio y durante todos los años del cultivo, algo que nuestro cultivo lo agradecer sobre todo si queremos soportar las productividades de las que estamos hablando. En términos del agua, creo que aquí este es el punto que podría haber más quizás desconocimiento o polémica, por decirlo de alguna manera, o cosas que no están todavía claras. Lo que nosotros sí postulamos, y si queremos hacer cualquier proyecto de kiwi, es que yo necesito entre 10.000 a 12.000 metros cúbicos por hectárea a la temporada. Esto probablemente sea más que el requerimiento teórico del cultivo, pero este cultivo necesita de tan buen drenaje y de tanta agua para poder soportar altas productividades, para poder regular estomas, porque es muy sensible a los climas con exceso de calor, sobre todo en nuestro verano y con altas radiaciones, que necesitamos ser un poco ineficientes, pero con una ineficiencia bien controlada. Nosotros hemos hecho estudios donde hemos tratado de bajar a esto, haciéndolo pero muy fino, y la verdad que no. No, o sea, si yo estoy en una zona y quiero un proyecto nuevo, por lo menos necesito entre 10.000 a 12.000 metros cúbicos de agua disponibles de forma segura desde octubre a marzo, abril. Eso es clave. Y el otro tema que es muy relevante, también lo habló Cristian, es la calidad del agua. Y aquí es donde hemos tenido que lamentablemente echar atrás o poner la pelota contra el piso en muchos proyectos donde, sobre todo desde los ríos Cachapoal o Maipo hacia el norte, no podemos cumplir con este requerimiento que son los 0,8 milimos por centímetro de conductividad eléctrica en las aguas. ¿Significa eso que el kiwi no se puede cultivar? Sí, sí se puede. ¿Pero voy a poder llegar a las 45 o 50 toneladas? Probablemente no. Y voy a tener que, probablemente con una conductividad de 1, 1,2 que tengo en el Maipo, ¿me voy a desfoliar si no manejo bien el río con las sales? Sí. ¿Y voy a tener golpe de sol? Entonces, son esas cosas que tenemos que ir ponderando a la hora de hacer un proyecto y también las expectativas de lo que podemos esperar. Porque todo esto que hemos hablado de lo que necesitamos no lo podemos lograr en cualquier zona ni con cualquier agua. Sistemas de riego, hoy día nosotros ya prácticamente todas las hectáreas propias que asesoramos las hemos cambiado del sistema de aspersión a gotero, con resultados, la verdad, excelentes. Le ha cambiado la vida a todos los productores que se han subido a ese carro, por la eficiencia que tiene el sistema. Muchos se han quedado con el sistema de aspersión, o se puede hacer también desde el principio como complemento para aumentar humedad relativa, para agrandar el bulbo de mojamiento. Pero cuando yo estoy con una planta que está con 45, 50 toneladas, 35 grados y la bomba funcionando a tope, el sistema de aspersión no es capaz ni de cumplir los requerimientos, ni de lograr la profundidad, ni llenar el estanque como yo necesito que se llene. Y siempre vamos a andar pillados y vamos a andar frustrados por no cumplir con la expectativa. Respecto al clima, aquí rápidamente algunos indicadores. Esto va a quedar disponible, o le pueden sacar fotos si quieren, pero bueno, en temperatura necesitamos unos 1100 grados día al menos, desde brotación a cosecha, para llegar con un buen kiwi. Sensibilidad a heladas, que es un temazo. Hoy día el kiwi tenemos que controlar heladas de enero a diciembre, prácticamente. Eso lo aprendimos en los 2 últimos años, que la helada ha sido la puerta de entrada a la PCA y es lo que nos ha dado o no ha limitado la productividad en los últimos años. Deberíamos tener un umbral de -3 durante el receso invernal, y entre otoño y primavera cualquier helada es un riesgo, ¿ya? Condiciones óptimas de temperatura para el desarrollo, brotación, floración, etc. Entre 15 a 25 grados. Ustedes ya estarán pensando en Chile que eso no es tan fácil de lograrlo, lo podremos tener durante algunos meses, pero sabemos que el kiwi es una especie que no está cómoda en Chile. Por lo tanto, tenemos que ayudar y ojalá ponerla en zonas donde esté, además de esa temperatura, con esa humedad relativa, mayor al 60%, principalmente en la floración o durante el desarrollo de frutos, que es donde necesitamos estomas abiertos, porque esto depende mucho de la maquinaria fotosintética que trabaje adecuadamente. Otros indicadores, el viento, ráfaga ya sobre 20 kilómetros por hora en primavera me pueden generar desprendimiento de brotes. Si nos vamos a zonas más costeras, donde el kiwi cierto tiene mejor performance, tengo más viento. O sea, son cosas que tengo que considerar. Frío invernal. Si bien no es tan alto el requerimiento como una cereza, otros caducos, igual necesito ojalá sobre 600 horas. Con 550 me puedo arreglar, tengo el manejo de cenamida, etc. Y 45 porciones de frío. En radiación, otro tema, este kiwi se satura o se fotoinhibe con saturaciones por sobre los 800 micromoles por metro cuadrado por segundo. En Chile en verano podemos llegar fácilmente a los 2000.
Entonces ahí es otro tema donde la máquina se nos detiene, se nos queda el calibre chico, la tasa de crecimiento no llegamos. Lluvias no es algo que impacte mucho en el producto. Hoy día el tema de la mancha de agua que habló Karen, que es un tema importante, lo hemos podido mejorar mucho con hacer drenching post cosecha en los vines con ácido cítrico. Eso nos lleva mucho a mejorar la operativa en la cosecha y a superar ese problema. Pero me impactan negativamente en la sanidad. Obviamente la PCA es un enemigo silencioso que está siempre ahí, esperando la oportunidad. Y ahora lo que vamos a mostrarles es una integración de todos estos factores y hablar de la zonificación del cultivo verde en Chile. Lo que queremos nosotros es hacer un mapa de referencia. No significa que esto sea blanco-negro, pero sí a qué esperar, cuáles son los riesgos que tenemos y por último que después digan que nadie les avisó que donde están plantando kiwi era complejo. ¿Ya? Si aquí tenemos la principal zona productiva, ¿cierto?, de Chile, zona central, nosotros vamos a hablar de zonas. Ya vamos a zonificar y vamos a partir por las zonas rojas, ya que tiene un límite norte y sur. Al norte de la cuarta región hacia arriba y por el sur Salvangol de la novena región hacia abajo. En esta zona, por el norte, voy a tener déficit de horas frío, lo que me va a afectar directamente la producción y mi productividad. Mala calidad de agua, o sea, las conductividad eléctricas aquí, olvídense, y disponibilidad, ¿qué seguridad tengo de tener esos 10.000, 12.000 metros cúbicos de forma segura? O sea, el exceso de radiación, voy a tener una humedad relativa muy baja en floración, donde la secreción estigmática se hace cara a los minutos, y olvídense tener una cuaja o un buen producto. Por lo tanto, es una zona que está prácticamente out. Si es que yo quisiera hacer un proyecto, nosotros no somos categóricos en decir aquí no planten por ningún motivo, pero si yo quisiera tener un huerto más o menos viable o encontrar algún microclima aquí que pudiera yo pensar en que podría ser útil, tendría que usar malla para el exceso de radiación, tendría que usar humidificadores sobre la canopia o ver alguna manera de mejorar la humedad relativa, polinización asistida de todas maneras por los problemas que hablamos en flor. Y en la novena región al sur, bueno, alta incidencia de heladas. Recordemos que aquí la PCA nos va a comer vivos con las heladas que podemos tener. Recordemos el junio pasado, las heladas que hubieron de -8, -7, o sea, eso ya sabemos que es fatal. Y baja acumulación de grados día. ¿Sí? Aquí la fruta se libera por bricks. Y ya mostró Cristian en su presentación que podemos tener buenos bricks. Pero si no llegamos a la materia seca, cosa que no va a pasar acá, olvídase tener un producto que pueda exportarse, que pueda venderse, que un consumidor final lo va a aceptar. Aquí estamos pensando en mercado interno, quizás en otro tipo de negocio. Y en el sur va a tener que tener control de láser, polinización asistiva. ¿Y cuál va a ser el potencial productivo en el tiempo promedio? No se espere más de 25 toneladas por hectárea. Ahora, vamos acercándonos, ¿cierto?, a cosas donde ya esto puede ser un poquito más viable. Y acá nosotros tenemos definidas estas zonas naranjas. La zona naranja, que va por la octava región hacia el sur y agrupa la metropolitana y la quinta por el norte, siguen teniendo los mismos problemas que las zonas rojas, pero yo podría encontrar alguna zona, algún ecotipo, algún microclima donde pueda tener acumulación de frío, sí, donde pueda tener buena disponibilidad de agua y calidad de agua, sí, puede pasar. Pero sí, si quiero tener un cultivo viable, el uso de malla para enfrentar el exceso de radiación, aumentar la humedad, es algo que hay que explorar. Hay poca experiencia en Chile con el uso de mallas, pero creemos que es una tecnología que tiene que ir avanzando. Ustedes van a Mar del Plata, van a Italia, hoy día están todos los cultivos, muchos cubiertos completamente con malla, y funciona bastante bien. Los humidificadores también son súper interesantes, estos mismos humidificadores que se usan en la cereza, ¿cierto?, para generar ambientes con alta humedad relativa, pueden ser una muy buena opción, ¿cierto? Polinización asistida, de todas maneras, por los problemas que yo puedo tener durante la floración, tanto por el norte como el sur. Bueno, y en el sur, mi principal problema sigue siendo la helada, y puedo encontrar zonas así donde pueda tener la acumulación térmica necesaria para llegar con buena materia seca, al contrario de las zonas rojas. Obviamente tengo que buscarme en zonas más costeras, como les decía, aquí yo puedo poner kiwi, pero una elección más con pinzas, ¿cierto? Y también tengo que contar con esta tecnología y el potencial productivo, considerando todos estos manejos, o sea, para llegar a esas 30 o 35 toneladas tengo que
meter esta tecnología y esta inversión y todos estos manejos, podríamos hablar que podríamos llegar a 30 o 35 toneladas, pero me va a costar llegar a la materia seca en la mayoría de las zonas. O va a haber años que no voy a poder llegar a la materia seca, porque acá la probabilidad de que tenga años buenos y años malos, por lo menos un 50 y 50. Entonces también tengo que aterrizar en esas expectativas. Si el negocio le funciona así, ¿por qué no? Se puede hacer, pero como volvemos a lo mismo, aterricemos la expectativa de lo que podemos esperar en esta zona antes de hacer una tremenda inversión que significa meterse en el cultivo de kiwi verde. Ahora, vamos a la cuarta zona, que sería esta zona amarilla, y lamentablemente podríamos decir que hace varios años era una zona verde, pero hoy día ya ha ido tomando un color más bien amarillento por las heladas. Les comentaba, lo conversábamos en el último viernes del kiwi con el meteorólogo de FEDEFRUTA. Bueno, aprovecho de invitarlo a todos los que no se han conectado al viernes del kiwi, si quieren profundizar más en estos temas, todos los viernes, los últimos viernes de cada mes, hacemos un panel con la gente del comité, que la verdad que ha despertado mucho interés y ahí pueden encontrar más información. Ha ido perdiendo un poco atractivo por el tema de la helada. Como les decía, en la gran helada que tuvimos en junio de este año, en la región del Maule se registraron las temperaturas mínimas históricas para el mes de junio. Nunca había hecho tanto frío en un mes de junio en la región del Maule este junio. Entonces, ya eso nos empieza a limitar en una zona que tradicionalmente se cultivaba mucho kiwi con mucho éxito. Hoy día todas las plantaciones no hay, los esfuerzos que se han hecho se han visto arrasados por las heladas. O sea, hemos visto pérdidas del 90-100% de plantas de primera, segunda hoja por heladas en invierno. Hoy día estamos haciendo tremendo esfuerzo por controlar heladas en invierno, lo que requiere una tremenda inversión, gastar agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí el kiwi, y eso me genera mayor licencia PCA, por lo tanto aquí el kiwi no es viable si no tengo un control de helada. Lamentablemente eso lo hemos aprendido en los últimos 2 años con mucho dolor, pero es así. Sí, aquí el potencial productivo si controlo heladas y tengo un buen suelo y todo lo que hemos hablado, puede llegar de 35 a 45 toneladas por hectárea en un proyecto nuevo, sí. Pero también, si estoy en una zona muy fría, me va a costar llegar a la materia seca y tener un producto de calidad. Y nos va quedando la zona verde, la zona tradicional de cultivo del kiwi, que podría decirse, ¿cierto?, de la 5 Sur, y traté de dibujar la 5 Sur, no sé si me ha quedado muy bien, pero de la 5 Sur hacia la costa, donde no es que esto sea coser y cantar, o sea, acá la principal limitante es encontrar un buen tipo de suelo, como decía Jordi, ojalá que aparezcan nuevos portainjertos que nos ayuden a expandir esta zona productiva. Y acá también podemos usar tecnologías, todo lo que hemos hablado, pero aquí podría ser opcional dependiendo de la zona donde me encuentre. Aquí también voy a tener zonas más heladas, menos heladas, con más viento, menos viento. Entonces todo lo que hemos hablado sí lo puedo usar para potenciar más el proyecto, pero también hay casos donde muchas veces no usamos todas estas cosas y nos va bastante bien. Y aquí sí el potencial productivo podemos estar hablando de 45, 55 toneladas por hectárea, y hoy día hablar de 55 toneladas por hectárea en esta zona con un buen proyecto, la verdad que es muy alcanzable. O sea, se puede, ya lo hemos visto, lo hemos vivido y vamos corriendo la barra hacia arriba. Y la calidad aquí también, nada que envidiarle a los kiwis que hemos visto en Nueva Zelanda, en otros lados, la verdad que se puede lograr un producto de calidad premium, absolutamente. Ahora, rápidamente, en honor al tiempo, vamos a ver un poco algunos tips en la implementación del proyecto una vez que yo ya tengo elegida la zona. ¿Qué variedades hoy día se están usando? Highware y Highware Cron 8, no hay mucho más que podamos recomendar, hay algunas cosas interesantes como el Gigante Montefrutal u otras, pero hoy día nosotros sí estamos impulsando el Highware Cron 8 con mucha fuerza porque sí hemos visto que tiene atributos que Highware no llega o es más parejo en llegar a una buena forma de fruta y un poco más tolerante a PCA también. En portainjertos lamentablemente solo tenemos o el Franco o el Bruno, y ojalá necesitamos nuevos portainjertos que aparezcan a darnos solución. Nosotros estamos quedando muy atrás en la renovación varietal, enhorabuena que hay muchas variedades entrando, pero esto es lo que tenemos al día de hoy. En tipo y calidad de planta, bueno, la estaca antirraizada es una tecnología que también está entrando mucho y creo que está dando una muy buena solución en un tipo de planta que sea precoz y muy fértil y también más pareja, porque los otros tipos de plantas que tenemos... los otros tipos de plantas que tenemos son o con patrón Bruno
bueno, ahí, planta injertada sobre patrón de semilla, entonces sabemos que semilla es variabilidad genética, no es algo que yo quisiera. Planta injertada sobre patrón meristemático, que también el meristemático es más parejo, pero también imprime un poco más de juvenilidad. Son las 3 alternativas de plantas que tenemos. Bueno, la planta debe tener, ojalá, plantarla con un ápice activo, raíces que ocupen todo el volumen del contenedor y sin síntomas asociados a PCA. Esto es súper importante, fecha de plantación, sobre todo en zonas calurosas o con riesgo de helada. Si no tengo mucho riesgo de helada o tengo un control de helada instalado al año 0, entre julio y octubre, perfecto. Sobre todo una planta terminada que se arraigue bien durante el invierno. Pero si voy a plantar una planta en bolsa, en una zona calurosa, como son la mayoría de la primavera-verano en Chile, de fines de septiembre a inicios de octubre, todas las plantaciones que hemos hecho de noviembre en adelante, no es que no funcionen, pero no cumplen con la expectativa, no llegan a la precocidad y por lo generalmente estoy hipotecando el proyecto en la precocidad, en que en vez de llegar al 5º año, voy a estar al 6º, 7º año llegando a plena producción. Bueno, en diseño agronómico, nosotros hoy día estamos diseñando estructuras con brazo unilateral, marcos de plantaciones entre 4,2, incluso hemos llegado hasta plantar a 3,5 por 2 metros. Esto nos ha hecho tener proyectos más precoces, con mayor productividad. Si bien el vigor puede ser un tema, la verdad que eso es manejable. Siempre decimos, nosotros preferimos manejar el vigor del huerto que no tenerlo, pero sí llegar a potenciales productivos y a una precocidad interesante. Estamos poniendo alambres transversales para poder facilitar las labores de amarra, de poda. Hartas innovaciones que la verdad que nos están gustando harto para afrontar los desafíos que vamos a tener con tantas hectáreas y una mano de obra que no está especializada en kiwi, cada vez menos. Porcentaje de distribución de machos. Hoy día machos tenemos 3 principales opciones: Tomuri, Matúa, Chieftain. Y al 16,6% en esta distribución creemos que podemos manejar machos reducidos, chiquititos, como unos floreros, pero asegurando que estén muy cerca de las hembras para asegurar una buena polinización. Y si bien estar al 16,6% al manejarlos más chicos, puedo estar en un 8% de volumen real y tener más espacio para la hembra. Y aquí, para finalizar, en la plantación exitosa ideal, en la zona ideal, en el mundo ideal, que sí existe en algunos casos, esta es una curva de producción que nosotros pudiéramos esperar en una planta en bolsa. Esto lo hemos logrado, lo estamos llegando en varios huertos, incluso superándolo en algunos casos. Yo voy a esperar al año 2 unas 2 toneladas por hectárea, año 3 podría estar perfectamente en las 12, de ahí subir unas 22, 35 y estar al año 6 estable en 50 toneladas, pensando en la zona verde. Ya de ahí empezamos a bajar, amarillo, naranjo, rojo. Tenemos que ser muy responsables con estos números, pero son cosas que sí son posibles de lograr. Así que eso, como les digo, esto es una hoja de ruta, no es blanco y negro, siempre hay grises entre medio, así que feliz de contestar dudas y consultas en el panel. Muchas gracias.